e personas que além de cuevas estuviera con militares, como Pablo está me perguntando. Nesta época eu tinha solamente um caso de uma muchacha que se havia visto indo para, como se fosse a Antártica, um lugar de muito hielo, entrou numa base e nesta base haviam seres extraterrestres e militares. Esse foi o primeiro caso que eu tive conhecimento. Pero depois eu tenho muitos casos em que normalmente eles vêm os militares junto com os alienígenas, mas normalmente, uma coisa interessante, nunca a roupa, a vestimenta é de militar brasileiro, é sempre de militar europeu ou militar americano. Y Gilda, ¿cómo se detectó la salida de una entidad o la entrada de una entidad fue detectada con un aparato, con este aparato encéfalo? Com este aparato, sim. Ele hizo uma apresentação que marcava isso. Provavelmente solamente na onda cerebral, porque era um aparato de onda cerebral. Pero anos depois, nós tivemos a mesma experiência. Estava com um grupo de Umbanda, numa comemoração, e o médium recebeu o que nós chamamos de Exu, na entidade, com todos os eletrodos na cabeça, e no momento que entrou a entidade, se marcou as ondas cerebrales desta entidade, e quando saiu, o aparato se quedou zerado, como se a pessoa havia muerto. Impressionante isso. E depois, despacito, volvió a la vida, las ondas cerebrales normales. Los ciclos cerebrales son de 14 a 21 ciclos por segundo para un sujeto normal. Para un meditador que tiene un alto nivel por su entrada en estado de trance y por su práctica de la meditación, está ciclando en una frecuencia de entre 25 a 35, 40 ciclos por segundo. El doble, casi el doble de lo normal. Sí. El abducido llega a 50 ciclos por segundo. En un periodo de 6 años, nosotros medimos electroencefalogramas y produjimos mapas del cerebro topográficos de más de 100 personas en Brasil que implican varios tipos de trance. Aunque es verdad que hay muchas personas comprometidas en prácticas mediúmicas o otras formas de trance de ese país, solo los sujetos que afirmaron experimentar contactos o abducciones con UFOs tanto en las fases preliminares y finales de nuestras investigaciones, presentaron evidencia de fases avanzadas de trance en hiperexcitación. Pero además de desarrollarse en estados superconscientes, recientes investigaciones en neurociencia han revelado la importancia de los ritmos cerebrales de frecuencia altas en los fenómenos de cognición y aprendizaje, atención, procesamiento sensorial, y como está indicado por nuestros resultados, un estado dependiente de la memoria. Sin embargo, nuestros sujetos realmente se caracterizan por la habilidad de entrar en un inusual ASC, estados alterados de conciencia, por sus siglas en inglés, y es importante señalar que todos nuestros sujetos podían hacerlo voluntariamente, al parecer sin practicar muchos años o ser iniciados por adeptos del yoga. Abstracto. Una muestra de sujetos brasileños que afirman haber tenido experiencias con ovnis que involucran contacto o rapto fue seleccionada para un mapeo topográfico cerebral. Uno de los más importantes criterios de selección fue la habilidad para entrar en un autorreportado, estado no ordinario de conciencia o trance, que desarrollaron espontáneamente después de su rapto o experiencias de contacto. El análisis de sus electroencefalogramas reveló que todos los sujetos entraron voluntariamente en una especie de trance con hiperexcitación. En este estado, ellos mantuvieron una condición de relajación muscular y inmovilidad mientras sus electroencefalogramas exhibieron una frecuencia alta,
Beta de actividad en todos los 19 sitios de ubicación de los electrodos, pero con máxima actividad en el lóbulo prefrontal y los sitios adyacentes. La inspección de los electroencefalogramas de los sitios prefrontal-frontal reveló series rítmicas intermitentes de aproximadamente 40 Hz de actividad, logrando amplitudes muy altas, en momentos que excedieron los 40 microvolt. Esta actividad era distinta en morfología y frecuencia de la actividad más rápida y normalmente verificable, probablemente atribuible a la descarga muscular del cuero cabelludo, electromiograma. El análisis de la media de la actividad muscular del cuero cabelludo en los 40 Hz estadísticamente controlada de los efectos del electromiograma, reveló una actividad de 40 Hz significativamente mayor en estado de trance que en el estado básico. También, la frecuencia alfa dominante aumentó durante el trance. Ambos hallazgos del electroencefalograma hacen pensar en la ocurrencia de un estado de hiperexcitación. No hubo ninguna evidencia de descargas epileptiformes en nuestros datos o las indicaciones clínicas de posible epilepsia. No había tampoco ninguna actividad del cerebro sugestiva de psicopatología, particularmente de esquizofrenia, ni tampoco indicaciones clínicas de psicopatología. Los resultados del electroencefalograma estaban relacionados con los efectos fisiológicos de atención favorablemente enfocada y los recientes hallazgos en neurociencia. También se notaron similitudes con estados meditativos avanzados y diferencias con estados psicopatológicos. Boa noite, irmãos do Brasil, e boa noite, irmãos de la Argentina. É um prazer estar aqui com vocês e estar com os convidados aqui conosco, que estão na Argentina e que fizeram uma entrevista sensacional com a doutora Gilda Moura, e não poderíamos deixar passar de forma alguma. Estamos trazendo essa entrevista para que todos vocês possam ver a importância que os outros países dão para a pesquisa da doutora Gilda Moura. Eles mesmos vão falar a respeito sobre isso. Quero agradecer também a presença do Eduardo. Obrigada, Eduardo, por estar aqui nos ajudando. Obrigado. Ótimo. E eu vou falar um pouquinho sobre quem é cada um desses convidados que fizeram essa maravilhosa entrevista com a doutora Gilda Moura. Merecida entrevista. Nós vamos ter o convidado Pablo Cano, que é um investigador do fenômeno OVNI e das abduções alienígenas desde 2002. E também, desde essa época, investiga nos campos argentinos as mutilações do gado, pesquisa os OVNIs, objetos voadores não identificados, e o encontro de terceiro grau. Hoje, atualmente, o que interessa para Pablo Cano são os fenômenos das abduções alienígenas e o interesse que esses seres não humanos têm pela a energia de nossas almas. Pablo Cano, seja muito bem-vindo e obrigada. Esteja aqui conosco na família Doutora Gilda Moura. Prazer em recebê-lo. Ok, obrigado por invitarme al programa de ustedes. Es un honor hablar de Gilda Moura, ya que Gilda Moura hizo un trabajo, una pesquisa muy fascinante que tiene que ver con las personas que han sido abducidas y sus cerebros
están alterados. Obrigado e buenas noches. Gracias. E agora nós vamos trazer também, né, a outra parceria de Pablo, que fez a entrevista da doutora Gilda Moura, que é Gustavo Gabriel, que é um psicólogo graduado pela Universidade de Salvador, Argentina, é psicoterapeuta em prática privada, com orientação em terapias cognitivas e neuropsicológicas, foi membro do Instituto de Parapsicologia, dependente do Vice-Reitorado de Investigação e Desenvolvimento da Universidade de Salvador, Argentina, e colaborou com a Revista Argentina de Psicologia Paranormal. Apresentou trabalhos em diversos congressos já, e jornadas de parapsicologia em São Paulo e em Buenos Aires. Foi membro de uma dezena de associações internacionais, entre elas a Associação Parapsicológica, a Associação Ibero-Americana de Parapsicologia, chamada AIPA. Também é membro do Instituto de Psicologia Paranormal e do Instituto Argentino de Neurociências, IANSA, colega. Além disso, foi membro do Círculo de Pesquisadores do Fenômeno OVNI, CIFO, de Rosário. Foi membro consultor da Rueda del Misterio e do Círculo de Hermes de Málaga, Espanha, pertencente à rede IDNEX. Foi também professor adjunto na Cátedra de Psicologia Institucional na Universidade de Salvador, Argentina, e adjunto na Cátedra de Teorias e Técnicas de Grupo, da UCES. Então, Gustavo Gabriel, muito obrigado por ter aceito o convite, muito bem-vindo à família IGM, e muito obrigado pelo trabalho que vocês desenvolveram com a doutora Gilda Moura, o qual nós estaremos apresentando aqui. Gustavo, a palavra é sua agora. Muito obrigado, buenas noites a todos, muy agradecido a la comunidad, y bueno, para mí un privilegio haber accedido en primer momento a el trabajo de Gilda, y en un segundo momento poder tenerla en la entrevista, donde pudimos realmente ver el primer y único, a mi modo de ver, trabajo relacionado con lo que ocurre en el cerebro de los sujetos que dicen ser abducidos. Factor fundamental. Acho melhor você entrar um pouquinho agora. Primero y principal, creo que yo llegué a Gilda a través de la investigación parapsicológica, que fue mi inicio, ¿no?, en todo esto. Incluso antes de ser profesional, participé en el laboratorio de parapsicología de la Universidad de El Salvador con el padre Enrique Novillo Pauli, quien fue discípulo de Ryan. Así que bueno, no fue poca cosa. Y accedí a su increíble trabajo en el Journal of Scientific Exploration, junto con el doctor Norman S. Don. Digo ese porque nosotros teníamos otra idea de quién era, y Gilda nos dijo, no, es este. Este fue mi colaborador, fue junto con el quien trabajé. Y el trabajo es absolutamente novedoso. Y lo más novedoso de todo, incluso desde cualquier perspectiva, ¿no? Incluso la paranormal, porque ella se centró en algo de manera brillante. ¿Qué fue? No preguntar, ¿existen los ovnis? ¿O son extraterrestres? ¿O qué huellas dejan? Sino, ¿qué ocurre dentro de la conciencia de esas personas? Y eso para mí me parece que es central. De hecho, Gilda comentaba que ella fue la primera que lo presentó, porque Norman Dons en un congreso de Transpersonal Psychology en Manaus, creo, y Norman estaba descompuesto y ella salió solita a enfrentar ese trabajo y explicarlo, ¿no? Así que sí, evidentemente ahí estaba la marca de Gilda, ¿no? De Gilda Mouras y toda su genialidad, ¿no? La parte, bueno, soy poco
objetivo también porque la estimo muchísimo. La considero una persona muy, no solamente muy preparada, único en su trabajo, sino también una persona muy querida, con una ética muy, muy alta. Sí. Bueno, no sé si Pablo también quiere agregar algo, si ustedes quieren preguntar algo, o vamos hacia el video. Ustedes me avisan, yo me voy acomodando, yo soy el invitado, ustedes son los que ordenan cómo quiere que continuemos. Ok, Gustavo. Nós vamos ver pouco do que Pablo pode falar a respeito e depois estaremos passando o vídeo. Nosotros, los que investigamos el fenómeno UFO y el fenómeno de las adopciones, tenemos un problema. Tenemos muy poca evidencia de estos fenómenos raros que nos pasan a los humanos. Y de repente haber encontrado, gracias a Gustavo, mi compañero, un fascinante paper científico en donde de alguna manera estos fenómenos dejan una huella en el cerebro humano. Por eso creemos, con mi compañero Gustavo, que el trabajo de Gilda, su pesquisa, su paper científico, es uno de los más fascinantes que hay, que yo he encontrado, justamente por Gustavo, porque ahí está lo que pasa en el cerebro humano de las personas que dicen ser abducidas. Es fascinante, al menos para los investigadores del fenómeno OVNI. Por eso era importante para nosotros, Gustavo, mi compañero, ubicar a Gilda. Nos costó mucho ubicar, pero al fin la encontramos y le propusimos hacer una entrevista que fue hermosa. Por eso es un gran honor para Gustavo y para mí estar justo en esta entrevista con ustedes, gente de Brasil. Obrigado. Graças. A honra é nossa. E vamos passar o vídeo de vocês agora, fazendo a entrevista, e quando vocês quiserem, vocês é só darem um sinal com a mão e quiserem falar sobre, né, algum trecho do vídeo, façam um sinal e nós estaremos então parando o vídeo e vocês estarão falando a respeito. Ok? Entenderam? Sí, perfectamente. Gracias. E pessoas que, além de cuevas, houveram com militares, como o Pablo está me perguntando. Nesta época, eu tinha somente um caso de uma muchacha que se havia visto indo para, como se fosse Antártica, um lugar de muito gelo, entrou numa base, e nesta base haviam seres extraterrestres e militares. Esse foi o primeiro caso que eu tive conhecimento. Mas depois eu tenho muitos casos, em que normalmente eles veem os militares junto com os alienígenas, mas normalmente, uma coisa interessante, nunca a roupa, a vestimenta é de militar brasileiro, é sempre de militar europeu o militar americano. Y Gilda, ¿cómo se detectó la salida de una entidad o la entrada de una entidad fue detectada con un aparato, con este aparato encéfalo? Con este aparato, sim. Ele hizo uma apresentação que marcava isso. Provavelmente solamente na onda cerebral, porque era um aparato de onda cerebral. Mas anos depois, nós tivemos a mesma experiência. Estava com um grupo de Umbanda, numa comemoração, e o médium recebeu o que nós chamamos Exu, uma entidade, com todos os eletrodos na cabeça, e no momento que entrou a entidade, se marcou as ondas cerebrais desta entidade, e quando saiu, o aparato se quedou zerado, como se a pessoa havia muerto. Impressionante isso. E depois, despacito, volviu à vida, as ondas cerebrais normais.
Gilda Moura es psicóloga clínica e hipnóloga con muchos años de experiencia en el estudio de fenómenos anómalos. Codirigió un estudio de 6 años sobre estados alterados de conciencia y mapeo cerebral con la Fundación Kairos de la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos. En dicha universidad, investigó 4 grupos en Brasil: contactados, abducidos, cirujanos paranormales, médiums y miembros de la Iglesia del Santo Daime. Los resultados se publicaron en artículos científicos en Estados Unidos, Portugal y, actualmente, en Brasil. Ha viajado extensamente por motivos de estudio y trabajo, participando como ponente en congresos en Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile y Portugal. Fue ponente en la Conferencia de Estudios de Abducción del MIT. Es consultora científica del Centro Transdisciplinario de Estudios de la Conciencia, CTE, de la Universidad Fernando Pessoa de Oporto, Portugal. Es consultora científica, miembro fundadora y es vicepresidenta de la Asociación Portuguesa de Hipnosis Clínica Experimental, Imaginal, consultora de Alubrat Portuguesa, miembro de la Junta Directiva de la Academia de Terapeutas de Encuentros Cercanos, ACCETUSA, y consultora de la revista UFO. Publicó las obras UFO, Contacto Alienígena y O Río Subterráneo. Dr. Norman Dunn. Trabajó como neurocientífico en la Universidad de Illinois en Chicago. También realizó un extenso trabajo de campo en Brasil, estudiando la función cerebral de médiums en trance, curanderos, personas que consumen la mezcla alucinógena ayahuasca y personas que afirman haber sido secuestradas por ovnis. Además de su trabajo más general, ha publicado unos 100 artículos y capítulos de libros sobre parapsicología y función cerebral. Conoció al maestro de la India Oriental Meher Baba en 1970, lo que lo llevó a los estudios de la conciencia y a la escritura poética. En una reveladora investigación publicada en el Journal of Scientific Exploration, Don Norman, Moura Gilda, año 1997, Mapeo topográfico del cerebro de los experimentadores OVNI, Revista de Exploración Científica, volumen 11, ambos académicos han desarrollado un estudio metodológico de los procesos psíquicos y neurológicos vinculados a las supuestas experiencias de abducción alienígena, aportando datos clave en el procesamiento cognitivo de la experiencia y en las formas en que esta influye en la actividad eléctrica del cerebro. ¿Evidencia científica de que los abducidos sufrieron alteraciones de sus ondas cerebrales? Incrível, não? Só agradecendo vocês. Graças por essa entrevista com a doutora Gilda. Que coisa muito, muito importante, e que bom que as pessoas estão podendo ouvir aqui no Brasil, né, essa experiência, esse trabalho de vocês e toda a experiência da doutora Gilda. Muito, muito bom. A sua explanação, Gustavo, também muito rica, muito valorosa, muito mesmo. E quero dizer para vocês que tanto Pablo, que também tem muitos trabalhos investigativos na área da ufologia, como também Gustavo, já estão convidados para falarem sobre um pouco de suas vidas, seus trabalhos, suas experiências. Como vocês podem observar, eles conhecem bastante, sabem de muitas coisas, e estão sendo convidados pelo IGM a darem suas lives, né, individualmente, Pablo y Gustavo. Gilda nos decía que ella habló con John Mack, tuvo muy buen intercambio de experiencias y conocimientos con John Mack. John Mack es un psiquiatra infantil de Harvard, de Estados Unidos, muy conocido, y ellos sospechaban que la abducción, la experiencia de abducción, se grababa en el cerebro en una frecuencia diferente a una experiencia de memoria común. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros ponemos un abducido en un electroencefalograma y ponemos una persona que miente hablando de la misma situación de abducción, la persona que miente no van a saltar las frecuencias a sí, 40, 50 Hz. En cambio, el abducido sí. Podríamos hablar de que el método que hizo Gilda hasta podría ser un detector de mentiras.
para repetirlo, es muy importante eso. ¿Se entendió? Coincido, Pablo, me gustó mucho eso, me había olvidado yo, ¿no? También agregar esto, pero primero y principal revisen mucho la investigación de Pablo, porque hoy estuvo un poco tímido, digamos, tiene que hablar más. Y en segundo lugar, también el detector creo que tiene que ver con la experiencia clínica. Cuando uno escucha a una persona que ha sufrido un trauma, no puede ser simulado. Hay respuestas biológicas, respuestas corporales, e incluso hasta la conductividad de la piel. Hay respuestas en las cuales la persona, cuando se toca un punto clave, la reacción es intensa y no de carácter histérico. Entonces me parece que también eso, la experiencia clínica permite también hacer un baremo, ¿no? Y en tercer lugar, por supuesto, como en todos los fenómenos, hay mucha gente que necesita ese minuto de fama, pero curiosamente la gente más valiosa, la gente que ha sufrido estas experiencias y que realmente muestra la iniciación o la fuerza que tiene este tipo de experiencias, muchas veces no son personas que les interese la fama, que quieran tener entrevistas, al contrario. Y que cuando relatan algo, lo relatan realmente con un nivel de intensidad que la persona que está fabulando no puede hacerlo, no puede hacerlo. Además de que hay marcadores psicológicos, hay test que pueden ser evaluados, sobre todo es esta cuestión, ¿no? La sensibilidad clínica. Y en cuanto a lo que hablamos con Pablo, esto, ¿te acordás que lo hablamos, Pablo? Esta cuestión de que yo primero y principal, no pienso en enanitos verdes ni nada, así que es otra inteligencia. ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, es muy difícil para una hormiga entender el que está caminando arriba del hormiguero. Pero es muy importante entender que no está en los conceptos de si es buena o mala, ¿no? Ellos tienen su propia agenda y quizás esta crueldad que a nosotros nos parece muy fuerte tenga una razón de ser, o quizás no, o quizás ellos manejan una agenda, pero de cualquier forma que sea, esa agenda, nos guste o no nos guste la manera, termina de alguna manera jugando un poco a nuestro favor, ¿no? O sea, nos regalaron algo. No sé si fue un regalo, pero por lo menos la consecuencia fue que era necesario producir ese cambio. O se les rompía el laboratorio porque nos íbamos a terminar matando entre nosotros. Pero creo que es muy importante eso y que la gente que ha vivido esta experiencia y las generaciones jóvenes son como una avanzada, que nos dan la oportunidad de poder sobrevivir nuestra adolescencia tecnológica, como decía Carl Sagan, ¿no? Creo que ahí está el secreto de todo esto. É interessante seu trabalho, Gustavo, porque você também tem experiências outras com a paranormalidade, né? E você investiga a fundo e você coloca a paranormalidade, o contato, junto com a neurociência e tenta mostrar isso, comprovando isso, a questão física, fisiológica, que está mostrando ali que não é simplesmente uma imaginação apenas, né? Uma somatização histérica que seja, não. Até porque tem áreas no cérebro, como bem a neurociência explica, não, que estão ali até para demonstrar que quando a experiência é real, essas áreas são realmente ativadas, mas se a experiência não é real, elas são parcialmente ativadas, né? Então, eu acho que é muito interessante isso, essa investigação que você faz com a paranormalidade, com a ufologia, as abduções, os contatos, isso que você trouxe muito sobre a questão do trauma e, ao mesmo tempo, pós-trauma, muito, muito importante, muito interessante e muito rica o seu trabalho e a sua experiência, né? Eu creio que quando convidá-los para falar sobre os seus trabalhos, também a live de vocês vai ser muito rica para nós aqui, né? Então, muito, muito obrigada aos dois. La conclusión que ha llegado Gilda con respecto a esta interacción entre militares y seres no humanos está también en la casuística de grandes investigadores como Carla Turner, David Jacob, Bud Hopkins
y Corrado Malanga, que hablan de esta interacción nefasta entre militares y seres no humanos. Gilda también estuvo en ese descubrimiento, en esta agenda que abre un montón de preguntas por qué los militares estaban interaccionando com os seres não humanos. Eu queria terminar um raciocínio aqui, até para complementar essa questão da neurociência, Gustavo. Esse detector de mentiras no cérebro, Pablo, é uma estrutura chamada ínsula, que quando a experiência é verdadeira, não, Gustavo, ela é totalmente ativada, mas quando a experiência não é verdadeira, mas sim forjada, ela é parcialmente ativada. Então, no outro que está ouvindo a experiência, ele consegue sentir em si que aquilo não confere uma realidade, não confere uma verdade. Não, Gustavo. Essa estrutura é muito importante para poder mostrar o quanto a experiência pode ser verdadeira ou não. Nós vamos sentir em nós também se o que a pessoa está falando é correto, é verdadeiro ou não, porque nós também temos essa estrutura no cérebro e nós percebemos, nós captamos através dela se o que o outro está falando realmente confere ou é fruto só da sua imaginação. Acho que é muito interessante isso. Eu só queria terminar esse raciocínio para colocar para você, Gustavo, para lançar para você, Gustavo. Valeria explicó claramente el espíritu de la neurociencia.